Bueno, buenas tardes. Esta es la actividad número 4. En la actividad número 4 se nos piden 3 puntos. Primero es elaborar un script que permita la creación de una base de datos, las tablas y los correspondientes atributos. Luego se nos pide realizar un procedimiento almacenado determinado. Se nos dan las especificaciones. Y también en el tercer punto se nos pide que realicemos un trigger. Entonces, primero voy a dar un concepto teórico de qué es un procedimiento almacenado y qué es un trigger. El procedimiento almacenado es una rutina programada en SQL que realiza cierta tarea o puede ser un conjunto de tareas. Puede ser de una o más tablas para realizar una secuencia repetitiva de acciones. Entonces, estas se construye para realizar tareas evitando realizar una inmensa cantidad de acciones repetidas varias veces. Entonces, esta es la definición de qué es un procedimiento almacenado. La definición de que es un trigger es una rutina almacenada que está vinculada solamente a una tabla y que se ejecuta únicamente una vez. Y en todos los casos se da un evento determinado en esa tabla. Entonces, como ya sabemos, los eventos básicos son insert, update, delete y se usa principalmente para realizar tareas que afectan solo ciertos campos. Entonces, vamos a empezar con la actividad. Vamos primero a generar la base de datos. El nombre que le puse a la base de datos fue actividad número 4. Utilizamos las sentencias SQL, Create Database, y le ponemos un nombre. Todas las sentencias SQL terminan por punto y coma. Bueno, ya la generamos, como vemos aquí abajo en el output. Luego utilizamos la sentencia use actividad 4. A continuación lo que hacemos es crear la base de datos con la tabla e información pedida. Entonces, eh, tenemos que elaborar un script que permita la creación de la base de datos, las tablas blog, que tenga un ID, una fecha, un autor, un título y un contenido, y una tabla notificación que tenga un ID blog, una fecha y una notificación. Debemos realizar un solo procedimiento almacenado, tal que una vez se inserta una nueva entrada en la tabla blog, registre en la tabla notificación que se ha ingresado una nueva entrada. Entonces, creamos la tabla blog. En la tabla blog utilizamos la sentencia create table, le asignamos nombre blog y le ponemos cada uno de los nombres de los campos y también el tipo de dato. Entonces tenemos ID blog, que es un entero, que es autoincremental y que el campo no puede estar nulo. Tenemos fecha, que el tipo de dato es un date, una fecha. El autor, que es un char, 30 caracteres. El título, que también es un char, 30 caracteres. Contenido, text. Y finalmente seleccionamos el ID blog como primary key o llave primaria. Generamos la tabla 2 con notificación. Se llama notificación y la sentencia create table. Eh, Tiene un ID notification que es entero, autoincremental y no puede ser nulo. También tenemos un ID blog notification donde vamos a guardar la notificación, el ID del blog. Tiene que ser un tipo chat o puede ser un tipo chat y de 15 caracteres. También una fecha de notificación que puede ser un chat, 25 caracteres. Tenemos una notificación char 60 caracteres y seleccionamos la ID notification como primary key. Entonces pasamos a generar eh, las tablas acá en MySQL Workbench. Luego vamos a ver rápidamente las descripciones de las tablas, cómo están formadas, las vemos gráficamente. También podemos ver notificación. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos las dos tablas generadas. Entonces vamos a realizar el procedimiento, ¿listo? Entonces, tal que cuando se inserta una nueva entrada en la tabla blog, se registra en la tabla notificación que se ha ingresado una nueva entrada. Entonces utilizamos el delimiter con los signos de pesos, como lo vimos en el módulo, para evitar que MySQL termine los procedimientos y encuentre un punto y coma, que es como debería terminar una declaración. Entonces creamos el procedimiento, le damos con la sentencia create procedure, le asignamos un nombre y entre paréntesis con la palabra reservada in,
para decir que queremos utilizar elementos de entrada. Entonces vamos a utilizar un ID, una fecha, un autor, un título, un contenido y decimos el tipo de datos que es. Empezamos el procedimiento almacenado con la palabra reservada begin y insert int. Recordemos que insert es para insertar datos a las tablas. Entonces vamos a insertar en blog los valores de ID, fecha 1, autor, título 1 y contenido 1. Como recordamos, esa es la composición de la tabla blog. Y después de eso, que inserte en notificación, que nos grabe en los campos de ID blog notification, en el campo de fecha notification y en notification o notificación, los valores ID, fecha 1 y que nos ponga un string que diga nuevo elemento agregado. Entonces, como podemos ver, este ID iría al ID blog notification, fecha 1 iría a fecha de notificación y a notificación iría el nuevo elemento agregado. Entonces, bueno, generamos el procedimiento. Listo, entonces generamos el procedimiento almacenado, como vemos aquí en la línea número 32. Luego empezamos a insertar, hacemos un llamado, primero que todo al procedimiento almacenado, que se llama insertar, e insertamos diferentes datos. Entonces ya inserté 2 líneas, vamos a insertar las demás. Bueno, tuve un pequeño problema porque título 1 es un chat que tiene solo 25 caracteres y este cuarto intento que hice para insertarlo se estaba sobrepasando, entonces bueno, lo que hice fue simplemente reducir el nombre, lo vemos acá ya generado en el número 44, en la línea 44. Entonces con la sentencia select from block vamos a ver los cuatro campos generados y vamos a ver notificación. Entonces en notificación, recordemos que notificación tiene un ID notification que es propio de la tabla 1, 2, 3, 4. Luego tenemos el ID block notification que es el ID que se insertó en el procedimiento almacenado que es propio del blog. Luego tenemos una fecha de notificación y una notificación de que el elemento fue agregado. Entonces con esto concluiríamos los procedimientos almacenados. Ahora vamos a hacer el ejemplo de un trigger que nos pide que el trigger elimine el registro correspondiente a la tabla blog una vez se borra el registro de la tabla notificación. Entonces primero lo que hacemos es generar el trigger. La sentencia para crear un trigger es que trigger, el nombre de trigger, hay varios tipos de sentencia. En este caso vamos a usar after delay on, porque tiene que ser después de que se borre. Notificación, por cada columna, borrar de blog, donde el ID de blog sea igual al de notificación. Entonces, vamos a, vamos a observar las dos tablas. Esta es blog y recordemos que por el procedimiento almacenado se generan las correspondientes notificaciones. Entonces con el trigger lo que queremos hacer es que cuando se elimine una notificación la tabla blog también se afecte. Entonces vamos a eliminar un campo, entonces delete, y pues al eliminarlo de notificación se nos tiene también que borrar del blog. Esta es la función que le dimos al trigger y como vemos ya está borrado. Está borrado el que tenía el ID blog notification de 18. Entonces ya con esto podemos concluir la actividad. Muchas gracias.